Bueno, hola, hola, ¿todos me escuchan? ¿Cómo está el sonido? Sí, ahí te escuchamos bien. Bueno, Sí, perfecto. señora. Ahora sí, damos inicio a nuestra charla sobre nutrición, sobre alimentación e hidratación para deportistas de competencia. El día de hoy pues, nos acompaña la profesora Sandra Ramírez. Ella es especialista en nutrición, es dietista, también tiene un magíster en fisiología y pues ya lleva 8 años trabajando en todo el área deportiva. Así que pues es una voz autorizada para hablarnos sobre el tema. Además de las personas que están en Meet, estamos haciendo esta transmisión en vivo por el Facebook Live de la Liga de Tenis de Bogotá. Entonces invitamos a todas las personas que están conectadas con nosotros para que pues escuchen la presentación que nos tiene nuestra profesora el día de hoy y a su vez hagan sus preguntas. Directamente para las personas que están conectadas por Meet, solicitamos que tengan los micrófonos silenciados para no interrumpir la presentación de la profesora y cuando lleguemos a la ronda de preguntas, las pueden escribir por el chat, nos pueden pedir la palabra para hacerlo más organizado y así lo vamos llevando a la profesora. Entonces, agradecemos, profe, la dejamos con su presentación y pues bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues en compañía de la INCA que se puede hacer esta charla para todos los deportistas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias también pues a todas las personas que se conectaron pues el día de hoy, que están aquí asistiendo a nuestra charla del día de hoy. Realmente espero poderles brindar herramientas que sean muy útiles pues para todo su proceso deportivo. Voy acá a compartirles mi pantalla para que puedan ver la presentación que tenemos para hoy. En cualquier momento, si de pronto alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, de pronto que quiera realizarnos, nos puede escribir en el chat y ahí, pues desde comunicaciones me van comentando, ¿listo? Como les estaban diciendo, mi nombre es Sandra Ramírez, yo soy nutricionista dietista, soy docente de la Universidad Inca de Colombia y pues llevo mucho tiempo trabajando en el ámbito deportivo, entonces espero realmente poderles compartir un poco pues del conocimiento que he adquirido hasta el momento. Bueno, entonces inicialmente hay que tener en cuenta que cuando hablamos de ser deportista, se concibe no solo el hecho de que yo tenga que asistir y estar muy juicioso con mis entrenamientos, sino que también hay otros factores que pueden interferir en que yo pueda conseguir las metas que me voy planteando a nivel deportivo. Entre eso que encontramos entonces, el control de las emociones. A veces si estamos muy ansiosos, muy nerviosos antes de un torneo, eso puede influir de forma negativa en nuestro desempeño, ¿cierto? El descanso también es fundamental, gracias, digamos, que a la acción de diferentes hormonas que funcionan especialmente en la noche. Es importante, digamos, que el músculo pueda tener ese espacio para tener una adecuada recuperación post-entrenamiento o post-competencia. Esto también, digamos que eso por una parte, en la parte, digamos que muscular, pero también si lo tenemos en cuenta para todos los niños que todavía están en un proceso de crecimiento y de desarrollo, es súper importante porque la hormona de crecimiento funciona en la noche y es la que también nos va a permitir que se pueda dar ese crecimiento específicamente también en talla, ¿listo? Entonces, ese aspecto es fundamental. Y lo otro es lo que vamos a hablar específicamente hoy y es de una adecuada alimentación. Nosotros, no sé si les haya pasado a ustedes que a veces está uno muy juicioso yendo a todos sus entrenamientos, haciendo todos los ejercicios y llega a un torneo, de pronto no le va muy bien y como que piensa, bueno, ¿qué pasó? ¿En qué fallé? Y muchas veces, digamos que el aspecto que nos falta, digamos que complementar un poco más es la alimentación. Entonces, ahí ustedes ven en una imagen que tenemos en la pantalla, cómo una persona va pasando por la meta muy tranquilamente, mientras que otra estando muy cerca, por más de que posiblemente quisiera exigirse para llegar, el cuerpo no le está respondiendo. Entonces, eso puede pasar precisamente porque no tenemos, como les decía, un adecuado aporte de calorías, de nutrientes que permita que nosotros lleguemos a dar el 100% en estos momentos de competencia. Entonces, si ustedes tienen una adecuada alimentación, vamos a ver diferentes aspectos positivos a nivel deportivo. Uno, la alimentación nos va a ayudar a llegar a una composición corporal adecuada.
Entonces, si vemos un deportista, generalmente pues debe tener una buena masa muscular, posiblemente un porcentaje de grasa no tan elevado, ¿sí? Y esa composición corporal, pues, ¿de qué va a depender? Como lo decíamos inicialmente, del entrenamiento, de que yo esté juicioso con todos los ejercicios y con todo el plan que me lleva el entrenador, pero también en cómo estoy manejando la alimentación. Yo he visto muchos casos donde terminan una competencia o están en un torneo y van a tomar gaseosas, a comerse un paquetito, a comerse un dulce. Entonces muchas veces como que no tenemos ese equilibrio adecuado entre todos esos aspectos que vemos que interfieren en el rendimiento deportivo. Entonces definitivamente si queremos tener una composición corporal que sea adecuada en este caso para el tenis, realmente debemos comenzar a estructurar mejor nuestra alimentación. Dos, también, si tenemos una alimentación, digamos que acorde también a nuestro plan de entrenamiento y a las cargas que tenemos en cada etapa de nuestro ciclo, vamos a lograr entonces aumentar la reserva de energía y de nutrientes. Entonces era lo que veíamos, por ejemplo, en la imagen, lo que les digo, por más de que uno quiera rendir al 100%, si el cuerpo no tiene esas reservas adecuadas de glucógeno muscular, de energía y pues sí, de nutrientes en general, realmente no vamos a poder tener un adecuado desempeño deportivo. Y finalmente también permitir una adecuada recuperación. Entonces es importante, nosotros casi siempre cuando hablamos de recuperación, pensamos un poco más de pronto en los medios físicos, en colocarnos hielos, sumergirnos de pronto en agua fría, ¿cierto? Los masajes que antes también se utilizaban mucho, pero dejamos de lado que una herramienta importante para tener una recuperación adecuada es también la alimentación. Y esto lo hablo no solo cuando ustedes tengan torneos o cuando estén como en competencia, sino también para cuando nosotros hacemos un entrenamiento. En un entrenamiento normal también alcanzamos a tener un desgaste, nuestras fibras musculares también se rompen y requieren por eso precisamente que al terminar nosotros como que le devolvamos al organismo todo eso que perdió durante la jornada deportiva, ¿listo? Entonces van a ver ustedes que el descanso, lo que les digo de los medios físicos y la alimentación adecuada son tres aspectos fundamentales o claves para hablar de recuperación post competencia o post entrenamiento. Profe, ¿te puedo Ahora, interrumpir un segundo? sí, claro que sí. Bueno, es que acá nos hacen la solicitud de pronto poner la presentación más grande. No, creo que no la están viendo del todo bien. Listo, Entonces, de pronto hacerlo permíteme. como en presentación justamente desde PowerPoint. Listo, ya ahí la ven. ¿Se ve más grande? Perfecto, muy bien. Gracias, profe. Listo. Bueno, entonces les decía que al momento ya de estructurar cómo debo yo alimentarme, qué tanto debo comer, tenemos que tener en cuenta cuáles son las necesidades individuales de cada uno de los deportistas. Acá también entonces la invitación es que ustedes puedan acercarse a un nutricionista, si se puede específicamente un nutricionista, pues que sepa o que esté en el área deportiva mucho mejor, para que entre a verificar, uno, cómo están ustedes en cuanto a su composición corporal. Para esto se hace una evaluación antropométrica donde se toman no solo el peso y la estatura, sino otras medidas como los pliegues cutáneos, los diámetros óseos, las circunferencias o los perímetros. Y así también tenemos una visión, digamos que más amplia de cómo está ese deportista frente a sus reservas de grasa, de masa muscular, cuál es su somatotipo. Y junto con esto, pues obviamente también hacemos una verificación de cuál es el plan de entrenamiento que llevan para ver específicamente entonces cuál es su necesidad diaria de calorías y de nutrientes. Ustedes ven en la imagen como una balanza, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros ingerimos alimentos, ellos nos aportan las calorías, ¿cierto? Pero asimismo, cuando ustedes entrenan, cuando realizan sus actividades diarias, tienen un gasto de calorías. Entonces, generalmente las calorías que consumimos y las que gastamos deberían ser exactamente iguales si queremos mantener un adecuado estado nutricional. O es decir, si yo quiero mantenerme en el peso en el que estoy en este momento, porque ahí estoy bien, necesito comer lo mismo que gasto. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando esa balanza comienza a desequilibrarse? De pronto, si yo no estoy haciendo mucho ejercicio, pero sigo comiendo, pues me voy a comenzar a subir de peso. O al contrario, vemos también deportistas que de pronto por las múltiples actividades que realizan, a veces omiten comidas diariamente.
Entonces de pronto no desayuno juicioso o no como intermedios y eso hace entonces que se nos desequilibre la balanza hacia el otro lado y que nos genere otro tipo de problemas de salud como las hipoglicemias, muchas veces las gastritis, gran parte a veces de los problemas digestivos que vemos en la actualidad que afectan a un gran porcentaje de la población, no solo deportistas, sino en general, es precisamente como por ese desorden que mantenemos un poco en los horarios. En este momento, y aquí quisiera resaltar algo, y es que desde que inició pues la pandemia por COVID-19 y estamos en cuarentena en nuestras casas, posiblemente ese gasto de energía que teníamos se ha reducido un poco. Yo espero que obviamente todos los deportistas que están aquí y me están escuchando pues estén muy juiciosos con sus entrenamientos, siguiendo todas las recomendaciones que les dan los entrenadores o sus profesores, pero entonces si vemos alternamente, digamos que al entrenamiento hemos dejado de hacer otras actividades como ir al colegio, ir a la universidad, de pronto ir al trabajo, que implicaban también que tuviéramos un gasto adicional de energía. Entonces, en este momento que estamos, como les digo, confinados en casa y que el gasto de energía se ha reducido de una forma importante, asimismo tenemos que hacer modificación en nuestra alimentación. Entonces les decía yo, a veces de pronto dejamos de hacer el mismo grado de actividad física, pero seguimos comiendo igual. Entonces, si yo no estoy gastando lo mismo, pero estoy comiendo de más, lo que puede pasar cuando pase este periodo es que de pronto nos subamos un poquito de peso o que perdamos masa muscular si no nos estamos ejercitando. Entonces, el hecho de en este momento en el que nos encontramos tener una adecuada alimentación también va a garantizar que ustedes mantengan su composición corporal y que cuando iniciemos nuevamente nuestros entrenos, nuestras competencias, digamos que ya con normalidad, no nos cueste tanto trabajo volver al nivel que estábamos antes. Sabemos que, por ejemplo, si estamos más pesados, no vamos posiblemente a ser tan ágiles, nos vamos a fatigar más rápido. Entonces son características que vamos a intentar evitar con esta alimentación adecuada. ¿Listo? Otros factores, digamos, que se deben tener en cuenta al momento de determinar qué tanta energía necesitamos, qué tantos nutrientes y cómo debe ser nuestra alimentación, es la intensidad, la duración de los entrenamientos, la frecuencia de los mismos, la edad, porque lo que les decía, tenemos muchos deportistas, por ejemplo, en nuestras escuelas de formación deportiva que hasta ahora están en crecimiento y ese proceso de por sí de crecimiento y desarrollo va a generar una demanda adicional de energía y de nutrientes. El sexo, ustedes ven que muchas veces los hombres comen un poquito más que nosotras las mujeres, pero eso también se debe a ciertas características fisiológicas específicas. En el caso de los hombres, ustedes cuando están en el proceso de desarrollo en la adolescencia comienzan a ganar más masa muscular y el músculo es el tejido activo que va a comenzar a utilizar energía. Entonces ustedes tienen un gasto de energía un poco más alto por tener más masa muscular. Al contrario, ¿qué pasa con nosotras las mujeres? Cuando estamos en la adolescencia, nuestro cuerpo comienza a prepararse para la gestación y tenemos algo que es como un rebote de adiposidad, ganamos peso con más facilidad y comenzamos a tener un poquito más de masa muscular. Entonces, ese es un cambio, digamos, importante en el cuerpo que también va a determinar el requerimiento de energía que tenemos. Quiero mostrarles ahora como qué es lo que nos están aportando los alimentos para poder luego sí darles unas recomendaciones más específicas y que también pues digamos que nos estemos entendiendo un poco en los conceptos que yo voy a ir utilizando. Les pido nuevamente, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor lo pueden escribir en el chat y yo sé que Lady de Comunicaciones de la Liga de Tenis está muy pendiente y ella me va avisando en el momento que se generen las preguntas. Bueno, entonces los alimentos nos aportan por un lado macronutrientes y por otro lado micronutrientes. Los macronutrientes son tres y son los que nos aportan calorías, ¿sí? Este primer grupo que ustedes ven ahí son los carbohidratos. Entonces, los carbohidratos, ¿en qué digamos que lo podemos encontrar? Los carbohidratos los encontramos principalmente en el grupo de alimentos que conocemos como las harinas. Si ustedes ven cuando hablamos de las harinas, ahí tenemos el pan, las galletas, la arepa, el arroz, la pasta, la papa, todos estos alimentos que son de consumo muy habitual acá en nuestro país. Uno a veces pregunta, ¿qué almorzó? La mayoría de personas incluyen siempre, por ejemplo, el arroz como uno de las preparaciones principales. Y este, digamos que comportamiento también se debe a que
por lo menos entre el 60 y el 65% de toda la energía que ustedes necesitan en el día debe ser aportada por este grupo, más de la mitad. Casi siempre se habla de un requerimiento promedio de 2.000 calorías. ¿Sí? Entonces, un adulto promedio que no haga mucho ejercicio puede tener ese requerimiento, es decir, que más o menos de las 2.000 calorías, 1.100 deben venir dadas por estos alimentos. Por eso es tan importante que independiente de pronto de que ustedes quieran en algún punto bajar de peso, bajar su porcentaje de grasa, lleguen a hacer dietas tan estrictas que les quitan los carbohidratos por completo. Quiero que nos mentalicemos en que estos alimentos, yo diría que son casi que los más importantes a nivel deportivo, porque casi siempre cuando pensamos en alimentación y deporte, lo que siempre sale a relucir es el consumo de proteína por la masa muscular. Y sí es importante, pero tengan en cuenta que la función de los carbohidratos principalmente es brindarle energía al organismo. Por eso se convierte en el principal combustible que va a utilizar su músculo cada vez que se contrae, es decir, que cada vez que vayamos a nuestros entrenamientos, a nuestros torneos de tenis, lo que más va a utilizar el cuerpo en ese momento son carbohidratos. ¿Listo? Entonces, por eso lo que les digo, invitación, cuando quieran bajar de peso, cuando quieran hacer algún cambio en su composición corporal, nunca los quiten por completo. Puede generarles algunas molestias o como algunos síntomas, y es que las personas que quitan los carbohidratos generalmente les da mareo, les da dolor de cabeza, se sienten como débiles, pero es precisamente por eso, por la falta de energía, y puede conllevar obviamente también a la aparición de algunas enfermedades, especialmente por problemas de azúcar en sangre. Ahora, cuando ustedes consumen los carbohidratos, también hay como cierto límite. Si yo, digamos que consumo, no sé, un pan, lo que pasa después de que atraviesa todo ese proceso digestivo es que se convierte en azúcar en nuestro torrente sanguíneo. Pero nosotros sabemos que esa cantidad de azúcar que hay en la sangre también es limitada, ¿cierto? Entonces, cuando llegamos a cierto nivel, ya ese azúcar comienza a pasar a guardarse o almacenarse a nivel muscular y a nivel hepático. Y es lo que conocemos como el glucógeno. ¿Listo? Quiero que ustedes como que se lo imaginen como algo así como que hay unos cajoncitos donde se guarda energía en el músculo y que cada vez que vamos a comenzar a hacer ejercicio, posiblemente esos cajoncitos comienzan a abrirse y esa energía comienza a gastarse, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo como muchos carbohidratos y esos cajones ya quedan llenos, no se puede almacenar más glucógeno, comienza a pasar a convertirse en grasa corporal. Por eso también, entonces, si yo me excedo con las porciones como mucho arroz o en una sola comida consumo varias harinas o como mucho pan, pues todo eso va a generar que mi porcentaje de grasa comience a cambiar y que yo me suba de peso. Entonces, cuando hablamos de alimentación, y esto es en general, siempre debemos buscar ese equilibrio donde sí puedo comer prácticamente de todo porque digamos que el cuerpo necesita de todos los nutrientes, hasta de la grasa, pero que todo debe ser en unas cantidades, digamos que exactas. Y para eso precisamente estamos los nutricionistas, para poderles brindar el apoyo y enseñarles a ustedes qué es lo que necesita su cuerpo en el momento en el que se encuentran y qué tanto o cómo se traduce eso en cantidades de alimentos. Bueno, el primer macronutriente dijimos que son los carbohidratos. Su función principal, darnos energía. El segundo son las grasas. Las grasas son el macronutriente que más energía aporta. Por eso, igual una recomendación importante en este periodo que estén en casa es por favor no consuman fritos, paquetes, como alimentos o preparaciones que ustedes vean que tienen mucha grasa, porque esto es lo que más rápido nos sube de peso. Ahora, sin embargo, no todas las grasas son malas. La grasa, digamos que es que viene de origen vegetal, como lo que ustedes ven en las imágenes, el aguacate, el aceite de oliva, los frutos secos como el maní, las nueces, las almendras, tienen ácidos grasos esenciales que al contrario protegen nuestra salud cardiovascular. Por el contrario, las grasas que vienen de origen animal, como la piel del pollo, lo que les digo, grasas saturadas que a veces encontramos, no sé, en las comidas rápidas, ese tipo, digamos que de grasas son las que con el tiempo comienzan a bloquear las arterias y a generarnos problemas de salud. Como les decía, grasas no significa que no podamos consumir, el cuerpo las necesita para transportar las vitaminas, para formar las mismas estructuras de la célula, pero entonces lo mismo, deben ser consumidos también con moderación y basándonos principalmente en las de origen vegetal, que son las que más le sirven a nuestro cuerpo. Y llegamos aquí a las proteínas, como les decía, en deporte casi siempre es en lo que más se enfatiza,
Las proteínas son súper importantes porque nos ayudan a formar los tejidos y en este caso pues también la masa muscular. Entonces yo les decía, cuando ustedes se ejercitan, cuando van a sus entrenos, a sus competencias, esas fibras musculares se rompen un poco para que vuelvan a su sitio, aumenten de tamaño, nos generen como hipertrofia que muchas veces la necesitamos, se requieren digamos que de una forma importante. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que los excesos son malos. Su cuerpo necesita cierta cantidad, se dice que más o menos entre 1.2 y máximo 2 gramos por kilogramo de peso del deportista debería ser el consumo. De acuerdo al ejercicio que realice, la frecuencia y la intensidad, se determina la cantidad exacta. Pero más allá de esos 2 gramos, es decir, los que a veces se comen 6, 7 huevos, atún todos los días, como porciones ya exageradas de proteína, lo que va a pasar es que esa proteína va a terminar excretándose del organismo. Es decir, que estaríamos perdiendo nuestro dinero y nuestro tiempo porque no está funcionando. Entonces, por eso es tan importante identificar específicamente cuál es el requerimiento de cada uno. ¿Listo? Proteínas encontramos de origen animal, de muy alto valor biológico, como el huevo, la carne, el pollo, el pescado, pero también tenemos otras fuentes de proteína de origen vegetal, que son los granos, como el frijol, la lenteja y el garbanzo. Acá, ¿por qué los nombro también? Porque la proteína es lo más costoso de nuestra canasta básica de alimentos. Y lo mismo, sé que de pronto muchas familias, muchos deportistas en este periodo de cuarentena, pues han tenido que ajustar un poco su compra de alimentos por la parte económica. Entonces, muchas veces, si no podemos incluir carne, no podemos incluir pollo, podemos basarnos en estas otras fuentes de proteína, como lo son los granos, el huevo también, y generar ese reemplazo. Y son proteínas un poco más económicas y igual tienen un buen aporte. Eh, se encuentra, digamos, en cada una cositas diferentes. Si ustedes comen, por ejemplo, pescado como el atún, el salmón, tienen ácidos grasos esenciales. Si encontramos en la carne roja también es importante porque tiene un aporte de hierro y el hierro forma la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno a todo nuestro organismo y permite que se den todas las funciones, incluyendo todas las necesarias para que podamos ejercitarnos. Y finalmente, bueno, esos son los 3 grandes macronutrientes, tenemos las vitaminas y los minerales. ¿En qué alimentos vamos a encontrar vitaminas y minerales? Pues principalmente en las frutas y en las verduras, que aparte de darnos estos nutrientes tan importantes, nos aporta fibra para que nuestro sistema digestivo también pueda funcionar correctamente. ¿Qué tip les doy acá? Importante, eviten, por ejemplo, cuando hagan jugos, cocinar la fruta. Cuando se cocina, se pierde gran parte de las vitaminas que tiene el alimento. Lo mismo pasa con las verduras. Obviamente, si necesariamente tenemos que someterlas al proceso de cocción, lo recomendado es primero colocar a hervir el agua, luego ahí sí, cuando ya esté en ebullición, colocamos el alimento y la cantidad, digamos que de tiempo necesario, o sea, lo mínimo necesario. También tener presente cuando recomendamos el consumo de frutas, mínimo al día debería ser 3 porciones. Y eso que ustedes como deportistas deberían consumir aún más porque requieren más vitaminas, más antioxidantes. Cambia cuando yo me como la fruta entera y cuando me tomo un vasito de jugo, ¿listo? Yo personalmente en mi concepto estoy a favor de que tomemos los jugos naturales, idealmente sin azúcar añadida, porque tienen un aporte de vitaminas como lo estamos viendo acá y de minerales. Sin embargo, en los jugos se pierde algo y es la fibra. Entonces, idealmente si decimos, no sé, me voy a comer entre 3 o 5 frutas en el día, voy a intentar que la mayoría sean frutas enteras y si acaso solo una, tenerla en cuenta como para los jugos, ¿listo? Ahora sí, vamos a entrar a las recomendaciones específicas que les pueden servir y que vamos a aplicar tanto para la competencia como para el entrenamiento, porque lo que quiero es que puedan también utilizarlo en este momento, pues que estamos en casa y que estamos entrenando también muy juiciosos. Entonces, si lo miramos previo a la competencia, un tema fundamental es también la hidratación. Yo sé que muchas veces tenemos torneos en climas cálidos, nosotros que estamos acá de pronto en Bogotá o en los municipios de la Sabana, que es bastante frío, nomás llegamos al clima cálido y sin hacer ejercicio ya comenzamos a sudar. Sí, ya comenzamos a deshidratarnos de una forma acelerada. Entonces, importante cuando ustedes especialmente estén en esos climas cálidos, intenten consumir bebidas con electrolitos, es decir, bebidas hidratantes, ¿listo? Puede ser cualquiera de las marcas, digamos, que tenemos en el mercado,
Ustedes igual pueden verificar en la página del INVIMA, existe una reglamentación específica de bebidas hidratantes y es muy interesante porque nos dice qué tanto o entre qué rango debe contener de azúcar, de electrolitos para ser considerada realmente una bebida hidratante. ¿Listo? Idealmente, entonces, debemos consumir entre 500 y 800 calorías. Más o menos ustedes dirán, bueno, ¿eso en qué se traduce, cierto? Porque por lo menos unas 4 horas antes de la competencia yo esté tomando alrededor de unas 2 botellas de bebida de pronto hidratante. Puede ser que inicialmente yo diga, bueno, voy a tomar una botella de agua y otra de bebida hidratante y esa sería una forma adecuada. Ahora, si lo vemos como para el entrenamiento, entonces para el entrenamiento igual también es súper importante que previo pues nos estemos hidratando. De pronto ahorita que estamos en casa, si el ejercicio no es tan intenso, no estamos digamos que ejercitándonos directamente al sol como sé que les pasa a veces en cancha, entonces idealmente con agua está perfecto que ustedes estén hidratando previamente a sus entrenamientos. Previo, digamos que también tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que estamos consumiendo, porque no sé si les ha pasado a ustedes, yo era atleta y me pasaba a mí que cuando comía mucho, comía muy cerca al evento deportivo, me comenzaba a sentir como con pesadez, me dolía el estómago, muchas veces me daba como náuseas y eso pues también interfería muchas veces con mi desempeño. Entonces, tengan presente que previo a la competencia, lo que más necesitamos serían carbohidratos, ¿cierto? Porque dijimos que son los que nos dan energía. Entonces, eso es lo que más tiene que tener nuestra comida previa. Debe ser, eso sí, moderada en proteínas. Entonces, si generalmente, no sé, ustedes se comen 2, 3 huevos al desayuno o uno. El día de la competencia y la noche anterior, idealmente no coman carne roja, sino preferiblemente carnes blancas. Bueno, o sea, como el pollo, de pronto el pescado, son muy buenas opciones. Intenten también que la comida previa sea baja en grasa, que no tenga alimentos productores de gas. Entonces, por ejemplo, no sé, los granos, las coles, a veces uno las consume y le generan como esa distensión, esa inflamación abdominal. Y idealmente que debe estar compuesta por alimentos digamos, que consuman ustedes habitualmente, y no nos pongamos a probar cosas nuevas. No sabemos, por ejemplo, esa preparación específicamente, si me cae bien, si me cae mal y si va a terminar generando también como alguna molestia digestiva. ¿Listo? ¿Cómo traducimos entonces esto? Frente a tiempos, la comida previa, si es una competencia, idealmente debe ser por lo menos 3 horas antes. Obviamente ahí vamos evaluando, porque si ustedes dicen, no sé, voy a competir, no sé, a las 8 de la mañana o a las 7, pues no me voy a levantar a las 4. Entonces, si es 2 horas antes, lo que tendríamos que hacer es reducir un poquito la cantidad. Pero en la medida de lo posible, 3 horas antes si es una comida completa, si es un refrigerio, más o menos 1 hora y media o 2 horas antes, y si es ya una ración muy pequeñita, media hora antes. ¿Por qué hablamos de una ración de espera? Porque a veces llegamos, yo creo que eso también les ha pasado comúnmente, que de pronto uno llega al evento y resulta que iba a iniciar a las 8, pero son las 9 y media y no ha comenzado. Entonces, si ustedes notan que ya pasaron 3 horas desde que desayunaron y que, no sé, vamos a tener posiblemente media hora, 40 minutos, donde yo vaya a entrar ahora sí a la cancha, entonces puedo llevar una ración de espera. La ración de espera que debe ser carbohidrato idealmente. Puedo llevar, por ejemplo, una fruta, puedo llevar una galleta, puedo llevar una barrita de cereal, pero digamos, las barritas tengan en cuenta que no sean, por ejemplo, con maní o con nueces, porque los frutos secos, como lo vimos antes, son grasa. Y la grasa, ¿qué pasa? Pues que se demora más tiempo en digerir. Y esto, digamos que esa recomendación que yo les daba de comer más poquita proteína, de que no hayan tantos fritos o de que no haya tanta grasa en la comida, responde es a esa característica, a que son alimentos que se van a demorar más tiempo en el proceso digestivo y por eso cuando yo llegue ya al momento de la competencia, lo que les decía, como todavía va a estar en plena digestión, pues me voy a sentir distendido, me voy a sentir de pronto lleno, pesado y me va a caer de pronto mal. ¿Listo? Entonces, idealmente, por eso es tan importante que la comida completa sea 3 horas antes. Ahora, ¿cómo traducimos esto de pronto en un entrenamiento? Si ustedes están en casa y resulta que vamos a hacer algún ejercicio, no sé, a las 8 de la mañana, pues de pronto vamos a intentar que por lo menos media hora antes, pues coma algo, en lo posible media hora, 1 hora antes. ¿Qué puede ser? Me voy a tomar, digamos, un jugo,
puede ser un jugo natural para hidratarme, me voy a comer, no sé, unos 2 panes y una porción de fruta. Si estoy muy cerca para el entrenamiento, esa sería una muy buena alternativa. Y más bien la proteína como el huevo, la puedo dejar para recién termine de hacer ejercicio. Esa sería una buena opción para que ustedes no se sientan, digamos que mal. Ahora, durante la competencia o durante el entrenamiento, pues es más complejo, pensándolo en que no nos pasa, por ejemplo, como en el ciclismo, que a veces vemos a los ciclistas de ruta que se van a hacer, no sé, 2, 3 horas y comienzan a llevar alimentos y van sacando y van comiendo. Es de pronto una práctica que ustedes yo sé que no pueden realizar. Entonces, la mejor alternativa es el consumo de carbohidratos a través de las bebidas. Si yo, digamos que le doy de forma externa a través de la alimentación o de la hidratación energía a mi organismo, ¿qué va a pasar? Que se van a seguir guardando esas reservas de glucógeno para el final del torneo de mi competencia. Que si de pronto en un mismo día yo tengo, no sé, varios partidos, pueda estar rindiendo lo mismo, o sea, en la misma medida en el primero como en el último. Y eso va a depender de qué tanta energía haya disponible en mi cuerpo. Entonces, lo que les digo, si yo tomo, por ejemplo, una bebida hidratante, como ustedes han sentido ese sabor dulcecito, tiene carbohidrato. Y eso me va a servir de energía para el cuerpo y como les digo, entonces retrasamos la aparición de la fatiga, la aparición de ese, o sea, el agotamiento de nuestro glucógeno muscular y hepático. Eso es súper importante. Entonces, la idea sería principalmente en el caso de ustedes utilizar bebidas hidratantes durante la competencia. Esas bebidas tienen ciertas características y es que aparte de tener carbohidratos que nos van a dar energía, nos van a ayudar a mantener los niveles de azúcar en sangre, también nos van a aportar los electrolitos. Entonces hemos escuchado que cuando sudamos, o cuando nos estamos ejercitando, ¿cierto? Tenemos una pérdida mayor de sodio, especialmente sodio, es el electrolito que más se pierde, pero también cloro, potasio, y estas bebidas tienen esos electrolitos. Entonces yo voy a estar recuperando no solo el líquido que pierdo, sino en esa misma medida los electrolitos que acabo de mencionar. Esto, como les digo, para la competencia, que es un momento en el que tenemos un desgaste físico muy alto, pero si lo pensamos de pronto en un entrenamiento, depende también de la duración. Si yo voy a entrenar solo 1 hora, posiblemente está bien con que estén tomando agüita, ¿sí? Pero si ya mi entreno va a pasar a 1 hora y media, 2 horas, 3 horas de entrenamiento, pues ya requiero algo adicional. ¿Qué puede ser? Si podemos, pues comprar la bebida hidratante, pues ideal. Si no, la idea es que sea algo como que nos aporte energía. Yo muchas veces les doy la opción, digamos, de que tomen entonces el jugo natural y pues si somos deportistas, digamos que ya de más alto rendimiento, vamos a tener más requerimiento de sodio, le podemos colocar una pizquita o 2 pizquitas de sal en nuestra botellita de jugo. Y eso sería en composición, digamos que un poco, no exactamente lo que tiene una bebida hidratante, pero sí más similar. Entonces lo podríamos utilizar en este periodo de pronto que estamos en casa. ¿Cada cuánto debemos hacerlo? Eso también es importante. Los deportistas tienen generalmente un umbral más alto para que aparezca la sensación de sed. Ustedes pueden pasar a veces 2 horas y no sentir la necesidad de hidratarse, ¿sí? Muchas veces por eso esperan hasta el final para comenzar a tomar líquido, pero eso está mal. La sed es un síntoma ya de deshidratación. Entonces, cuando yo tengo sed y voy y me hidrato, pues resulta que ya he perdido mucho líquido en mi cuerpo y eso va a condicionar mi desempeño, que aparezca más rápido la fatiga y también algo que se ha visto es una asociación fuerte entre la deshidratación y la aparición de lesiones. Entonces, por eso es tan importante, por favor, en sus entrenos, cada 15 o cada 20 minutos hay que tomar agua. ¿Listo? No tiene que ser toda la botella, podemos irlo dosificando para que sea como de a sorbitos, pero que lo esté haciendo de forma frecuente. Entonces, invitación tanto para deportistas como para entrenadores. Listo, que hagamos esas pausas por lo menos cada 20 minutos para que los muchachos puedan estar tomando su bebida. Y finalmente, entonces, pensémoslo ya terminando nuestra competencia, y qué pena que ahí quedó mal escrita la palabra, cuando terminamos la competencia, el objetivo es hacer, digamos, como reponer la pérdida que tuvimos de glucógeno. Por eso entonces, ¿qué necesitamos posterior? ¿Qué nos repone el glucógeno? Los carbohidratos, ¿cierto? Entonces nuestra comida posterior a la competencia debe tener carbohidratos. Se ha visto que hay una mejor represión de esas reservas
cuando al terminar consumimos carbohidrato y nuevamente a las 2 horas. Es decir, de pronto si yo terminé una competencia, recién acabé mi torneo, voy y me como unas galletas, de pronto y me tomo un yogur. Y a las 2 horas, digamos que terminé a las 10 de la mañana, a las 2 horas que ya, digamos, la hora es la hora del almuerzo, entonces ahí vuelvo y hago otra carga de carbohidratos para generar esa represión de nuestro glucógeno muscular. Ahora, no es solo, digamos que los carbohidratos, sino que deben ir acompañados también de proteína. La proteína es lo que decíamos para ayudarnos en toda la parte de recuperación muscular. Entonces la proteína también inmediatamente y la idea es que sea también a las 2 horas. Los lácteos, por ejemplo, previo a un entrenamiento, no sé si ustedes han tomado un vaso de leche y luego van a correr o hacen ejercicio, caen muy pesados porque tienen proteína y tienen grasa. Entonces, antes o durante no están tan recomendados. Pero miren que al terminar son una buena alternativa. Porque, digamos, si yo estoy terminando mi entrenamiento, de pronto no tengo un pedazo de carne para comérmelo inmediatamente. Pero si me tomo de pronto un yogur, un vaso de leche, algún lácteo, ahí ya tenemos algo de proteína para utilizarlo, digamos que inmediatamente. Y luego a las 2 horas ya la carne roja que habíamos dicho, por ejemplo, que previo a una competencia no se recomendaba tanto, al terminar sí se recomienda por su aporte de hierro, de complejo B y de zinc. Bueno, estos son como los 2 nutrientes importantes y también el agua, ¿listo? Un ejercicio muy interesante y que los invito a que lo hagan en campo cuando todo esto se reactive es pesarse antes y después de su jornada de entrenamiento. Van a ver que generalmente uno pierde peso y se pierde es precisamente porque no nos estamos hidratando muy bien o nos muestra como la pérdida que tuvo nuestro organismo. Lo ideal, como les digo, es perder lo mínimo posible en peso. Y eso depende de mis hábitos de hidratación. Ahora, se debe reponer el 150% del peso que perdimos. Si yo perdí 500 gramos, voy a tener que tomar 1,5 litros de agua. Y esa hidratación debe darse idealmente desde que ustedes terminan durante las primeras 4 horas. ¿Listo? Terminé entonces a las 10, ya sé que entre 10 y 2 tengo que tomarme ese litro y medio de agua fraccionado porque generalmente hay que tener en cuenta, si ustedes se han dado cuenta, cuando terminamos de entrenar o de hacer ejercicio, uno sigue sudando por un tiempo más, mientras el cuerpo vuelve como a sus condiciones de normalidad y a su temperatura corporal más estable. Entonces, idealmente por eso es tan importante también esta práctica de la hidratación post competencia o post entrenamiento. Si lo traducimos, porque lo que ustedes están viendo ahí, coloquémoslo con ejemplos para un momento de un torneo o para un momento de entrenamiento estando ahorita en casa. Entonces, si ustedes habíamos dicho, con el ejemplo del entrenamiento, entrené a las 8, terminé de pronto a las 10, ¿qué puedo comer inmediatamente? Estando en casa es más fácil cuidarnos con la comida. Entonces voy, me preparo los huevos, si quiero me como unas galletitas o un pan o una arepa, entonces tendríamos proteína, tendríamos el carbohidrato y una bebida en leche. Eso estaría perfecto para después de un entrenamiento cuando estemos en casa. Cuando de pronto terminemos una competencia o un torneo, si ustedes pueden, cada vez que alisten sus raquetas, sus uniformes, sus tenis, todo, por favor, alisten también una loncherita para llevar todo lo que vamos a necesitar en nutrición, una botella de agua, por lo menos 2 botellas de bebida hidratante, nuestras raciones de espera por si nos demoran, una galleta, unas frutas. Y para terminar el entrenamiento, cuando termine la competencia, los que son muy juiciosos y de alto rendimiento a veces llevan, por ejemplo, pasta con atún y arroz, un sándwich de pollo. Esas son alternativas para consumir recién termino de pronto mi competencia. Y luego a las 2 horas buscar sí hacer una comida un poco más completa. Bueno, pues intenté resumir un poco, yo sé que es mucha información, pero intenté, como les digo, en la presentación resumir quizás aquellos tips o recomendaciones que consideré un poco más importantes y aplicables para ustedes, pues, deportistas. No sé, ahora sí, si les parece, abrimos nuestro espacio como de discusión, de preguntas. No sé, Lady, tú nos dirás si ya alguna persona de pronto ha levantado la mano o nos ha hecho alguna pregunta. Listo, Sandra. Bueno, profe, muchísimas gracias por tu presentación. Como lo dices, abrimos el canal O los de escucho. preguntas.
que quieran realizar. Ya tenemos una a través de nuestras redes sociales. Nos escribe Luigi Duarte que aparte de los zumos, ¿qué recomiendas para llevar carbohidratos líquidos? Hola, profe, ¿nos escuchas? Bueno, digamos que les decía yo que, por ejemplo, a nivel comercial nosotros tenemos, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Me escuchan? ¿Ahí? Sí, sí, sí. Listo, listo. Entonces me decían que qué más podemos utilizar. Bueno, a nivel comercial, entonces lo que les digo, tenemos muchas bebidas hidratantes, también tenemos de pronto los geles deportivos, entonces esos son como opciones. Si ya lo pensamos un poco más natural, entonces podrían ser los jugos naturales o algo que utilizamos acá en Colombia comúnmente es, por ejemplo, el agua de panela. ¿Qué les pido? Sí que tengan mucha precaución. Se ha visto que cuando las bebidas tienen un aporte de carbohidratos muy alto, pueden generar como más extracción de agua a nivel muscular, retrasa un poco el vaciamiento gástrico, entonces no es tan recomendado que sean bebidas muy dulces. Entonces, si van a utilizar, por ejemplo, agua de panela o jugo, como les digo, el jugo tendría que estar como más diluido de lo normal, la agua de panela también hacerla un poquito más diluida. Y acá aprovecho como ese espacio, esa pregunta, para decirles a los deportistas que por favor sí tengan mucha precaución de no hidratar con jugos comerciales, con bebidas gaseosas, porque realmente no tienen el aporte que se necesita pues para un momento de entrenamiento o de competencia. Perfecto. Bueno, ahora nos pregunta Claudia González y dice, No sé si tengan alguna otra pregunta por acá. hola, ¿me escuchan? Sí. Listo. Mira, nos pregunta Claudia Ahora sí, Lady. González, dice, mi hijo entrena, pero él no baja de peso. ¿A qué se puede deber esto? Bueno, los niños, pues igual yo he tenido casos con deportistas en formación que pueden tener problemas hormonales. Tengan en cuenta que glándulas como la tiroides, la secreción de insulina, de glucagón, son factores que también pueden interferir en la composición corporal y en el peso. Eso define también cómo es nuestro metabolismo de los alimentos en general. Entonces la recomendación, si definitivamente ustedes dicen él está haciendo ejercicio, se cuida con la alimentación, pero no logra bajar de peso después de su seguimiento pues nutricional, sería también consultar con el médico y que realicen algunos exámenes pues de la parte endocrina. Esa podría ser una causa. ¿Listo? Pero inicialmente, pues tocaría verificar bien cómo son sus hábitos alimentarios. A veces hay cosas pequeñas que consideramos que no influyen y terminan, sí, como siendo una parte importante en el problema. Digamos que tomen, no sé, mucha gelatina, mucha agua de panela. A veces las bebidas azucaradas, por ejemplo, son una de las causas principales de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes. Pero pues alterno a eso podría ser algo a nivel hormonal. Nos pregunta Libardo Pérez, ¿qué tan bueno es el yogur para los deportistas? No, perfecto. La verdad, a mí me parece que los lácteos en sí son alimentos muy completos. O sea, no solo el yogur, la avena, la leche, porque tienen en su composición proteínas, tienen grasa, tienen carbohidratos. Obviamente sí tendríamos que definir qué características debe tener ese alimento de acuerdo a los casos particulares. Es decir, si tenemos un deportista que estamos buscando que baje un poquito de peso, que tiene su porcentaje de grasa elevado, pues la recomendación sería que el yogur o el lácteo fuera descremado para que tenga menos aporte de grasa y menos aporte de calorías. Si tenemos, por ejemplo, algún deportista con problemas de azúcar en sangre, pues tendríamos que buscar alguno que venga sin azúcar.
pero a nivel general es una muy buena opción. Como les digo, es un alimento uno muy completo y también junto, digamos que con estos alimentos viene el calcio, algunas vitaminas liposolubles. Entonces sí los pueden consumir y más aún en los niños que estén en crecimiento por su aporte, como les digo, de calcio. Entonces, buena opción, pero como les decía, depende también el momento. No previo, no durante, sino la idea, o sea, no previo me digo inmediatamente antes de hacer ejercicio, pero, por ejemplo, como forma de recuperar el cuerpo después de un entrenamiento está perfecto. O para estar tomando a lo largo del día, muy buena opción. Muchas gracias, profe. Bueno, la siguiente pregunta que nos hacen es si a los líquidos en general se les podría añadir una pizca de sal para hidratar. ¿A los qué? Qué pena. Si a los líquidos en general se les podría añadir una pizca de sal para hidratarse. Me decías que si se les puede agregar a qué bebida. Sí, miren que es una buena alternativa. Nosotros, pues yo he trabajado en muchas escuelas de formación deportiva en diferentes municipios y algo que hacemos es un taller donde le enseñamos precisamente a los niños y a los deportistas, a los padres de familia, a hacer bebidas hidratantes caseras, que básicamente es como jugo un poquito más diluido y como les digo, más o menos para una botella son solo 2 pizquitas de sal. Eso sí, tengan en cuenta que solo sería pues durante el entrenamiento y para aquellos entrenamientos que pasen por ahí de 1 hora, hora y media o que sean de alta intensidad, realmente veamos que el desgaste va a ser alto y que posiblemente voy a estar sudando, voy a estar perdiendo esos electrolitos. Y sí se podría, como les digo, colocar, pero entonces solamente como para las bebidas durante la actividad física. Verificar también dependiendo de la edad. Idealmente bebidas hidratantes pues se recomiendan principalmente para mayores de 14 años, que es donde se han realizado como los estudios para saber específicamente qué cantidad se pierde durante el ejercicio. Nos preguntan con qué regularidad se debe visitar al nutricionista o Muy cada bien, cuánto eso hacer sí, no los exceder controles. la sal porque se asocia con la hipertensión. Bueno, muy buena pregunta. Mira que muchas veces yo veo, y eso es como en el diario, que generalmente los deportistas si van a su médico deportólogo, van a la fisioterapeuta, pero a nutrición casi no nos visitan. Entonces tengan en cuenta que es una parte fundamental del proceso. La idea es que antes de iniciar como su calendario deportivo deberían visitar al nutricionista. O sea, esa es la primera cita y digo yo la más importante. Por ejemplo, cuando vamos a hacer dietas un poco restrictivas para generar una pérdida de peso, es algo que no se puede hacer si tenemos encima una competencia. Entonces, la idea es que a comienzo de año o a comienzo de su calendario deportivo siempre visiten al nutricionista para que con él definan cuáles van a ser sus objetivos a nivel nutricional, los objetivos en la alimentación y que puedan ir haciendo esos seguimientos. Generalmente, digamos que dependiendo del caso, uno establece cada cuánto debe ver al deportista, pero yo sí recomendaría que por lo menos cada 3 meses, cada 2 meses, si ustedes son deportistas y más de alto rendimiento, deberían estar viendo a su nutricionista para hacer ese seguimiento a los objetivos, pero también para que les hagan toma de medidas antropométricas y ustedes verifiquen qué ha pasado con su masa muscular, qué ha pasado con su porcentaje de grasa, que a veces se generan cambios que uno no nota, digamos que en el día a día. Y sí es importante con algunos, por medio de alguna toma de medidas, como les digo, de pliegues, de perímetros, verificar qué cambios se han generado. Pero sí cada 2 o 3 meses, aunque puede pasar que en casos específicos tengan que verse cada 15 días o más frecuentemente. Bueno, profe, antes de seguir con las preguntas, me dice que se está entrecortando un poco tu imagen. Creo que está como fijada porque te estamos viendo a modo de presentación, entonces a ver si... Ah, listo, permíteme. Listo, qué pena. Listo, Muchas sí, gracias. ahora sí, muchísimo Listo, mejor. creo que ahí ya me ven mejor. Perfecto. Nos preguntan qué tipo de alimentos son necesarios o qué tipo de suplementos son los adecuados para lograr marcar zonas específicas del cuerpo o cómo se maneja este proceso. Bueno, esa es una pregunta interesante. Primero, yo considero que cuando se lleva una alimentación completa, equilibrada, realmente que está bien balanceada, no se requieren suplementos. Casi siempre se tiene como
ese concepto de que a nivel deportivo yo tengo que estar tomando proteínas, batidos, y realmente en la mayoría de los casos no se necesita. Entonces, pues la idea, como les digo, desde mi concepto personal, son muy pocos los casos donde se recomendaría un suplemento. La idea es manejarlo todo con alimentación. Si usted realmente sí come, no sé, por lo menos unas 3, 4, 5 porciones de frutas, entre frutas y verduras al día, no van a necesitar comprarse un suplemento de vitaminas. Y así con todos los nutrientes. Específicamente de pronto para lo que ustedes dicen de marcar el cuerpo en algunas zonas, pues se tiene que llevar el porcentaje de grasa, digamos que a uno de los límites un poco más bajos, para que realmente como que se defina la parte muscular. Pero digamos que específicamente yo no les puedo decir que haya un alimento o una dieta que sirva para bajar grasa, no sé, en el abdomen o en la pierna, porque generalmente la pérdida de grasa pues se da a nivel generalizado. Entonces, pues digamos que alimentos en general no, o sea, no hay uno específico que te pueda servir para eso. Lo importante es sí fraccionar, por ejemplo, la alimentación en 5 comidas, evitar los fritos o las grasas en exceso, la cantidad de carbohidratos moderada, entre pequeño y moderado como en porciones, y con un adecuado consumo de proteína que tampoco exceda las necesidades del deportista. Bueno, nos pregunta Nelson Tique que cuál es la alimentación recomendada para antes de ir a dormir. Bueno, antes de ir a dormir, esa es una pregunta también interesante, debemos por lo menos darle un poco de tiempo al cuerpo para que haga parte de ese proceso digestivo. Cometemos a veces el error que comemos y a la media hora ya nos vamos a ir a acostar. Entonces, esa posición horizontal o acostados pues no va a favorecer la digestión y al contrario, aquellas personas que sufren de reflujo, de gastritis, muchas veces van a tener más inconvenientes. Entonces, importante, sí, por lo menos que ustedes coman, yo recomendaría unas 2, 3 horas antes de acostarse a dormir. Y frente a la composición de la comida, miren que he visto un cambio. Generalmente uno a veces veía que almorzaban y cenaban igual, ahora en las familias se ve que comen algo más ligero, pero algo más ligero puede ser solo una galleta y un vaso de leche, chocolate y pan, y en eso casi siempre excluyen la proteína. Entonces, no, yo personalmente recomiendo que sí debería ser algo como el almuerzo, donde el deportista incluya en lo posible una porción de verdura, bien sea cruda o cocida, una porción de proteína y 1 o 2 carbohidratos, dependiendo qué tanto ejercicio haya hecho en el día. Pero entonces, para mí esa es como la mejor alimentación, Bueno, acá que tenga esos 3 macronutrientes. aquí nos hacen una pregunta de mito o realidad y nos dicen que qué tan cierto es que el agua refresca más no hidrata. Um, pues digamos que tiene algo de cierto y no, depende. ¿Sí? Lo que yo les decía, si vamos a hacer 1 hora de ejercicio y yo lo estoy haciendo de pronto en casa, no es un ejercicio tan intenso, no voy a sudar mucho, con el agua está perfecto para hidratarme digamos que bajo esas características. Pero si ya lo ponemos en otro contexto donde es un entrenamiento más largo, donde lo va a ser más intenso, donde posiblemente voy a sudar y a perder electrolitos, pues sí realmente digamos que el agua no sería lo ideal para hidratarme, porque ¿qué me estaría reponiendo? Solo el líquido que pierdo, pero haría falta que me reponga los electrolitos y que me dé como ese aporte pues de carbohidratos que estábamos hablando que también es importante durante el ejercicio. Entonces yo pienso que una hidratación adecuada debería tener como todos los componentes, el líquido, los electrolitos. Entonces de pronto si una bebida hidratante funcionaría mejor para ejercicios prolongados muy intensos o en climas calurosos. Bueno, acá hacemos Pero a ya, lo largo del día igual tengan en cuenta, hidratación debe ser no solo durante el ejercicio, y ahorita que estamos en cuarentena también tenerlo muy en cuenta porque las personas no se están hidratando casi en casa, no se tiene como esa noción de estar tomando líquido. Entonces el agua para el resto, como les digo, del día está perfecto y es el mejor hidratante a nivel natural. bueno, aquí ya vamos cerrando con las preguntas, hacemos algunas que todavía nos han escrito a través del chat. Nos dicen cómo se debe abordar jugadores y padres de jugadores que quieren un cuerpo determinado y no tienen en cuenta su contextura corporal. A veces su contextura no es adecuada a la práctica deportiva.
Bueno, miren que este es un tema como importante. Nosotros lo trabajamos mucho en escuelas de formación cuando hacemos como la detección de talentos. Y como ustedes bien lo dicen, digamos que hay ciertas características que no se pueden modificar. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver la estructura ósea de una persona, va a definir qué tanta masa muscular puede aumentar. Entonces, si es una persona de pronto que no es muy alta, pues posiblemente por más de que se ejercite en el gimnasio, consuma proteína, pues va a llegar hasta cierto punto y no como lo que él espera en su ideal. Lo otro es relacionado, digamos, con la estatura. Entonces, obviamente, la parte genética va a definir un poco qué tanto, pues digamos que voy a llegar a crecer, o en los que ya son mayores de 18, de pronto ya la estatura que tenemos, pues ya es definitiva. Y de pronto para ciertos deportes o ciertas posiciones específicas, pues no va a cumplir como con todos los requerimientos. Entonces, pues lo que les digo, o sea, hay cosas que se pueden modificar. Nosotros desde la alimentación y la planificación del entrenamiento podemos modificar la masa muscular, el porcentaje de grasa, pero esas otras características ya más relacionadas con la estructura ósea son bien complejas. Entonces pienso que eso sí, digamos que deportistas y padres de familia deben ser muy conscientes que, que digamos que nuestro cuerpo también como tiene la posibilidad de llegar hasta cierto punto. Entonces, la exigencia, lo que les digo, por más de que yo coma un montón de proteína, pues no va a hacer que yo tenga más masa muscular. O que yo consuma un montón de suplementos de calcio, no va a hacer que yo aumente más allá de lo que mis características genéticas tienen determinado. Entonces sí es importante, si lo proyectan de pronto ya como un estilo de vida, que ustedes digan, yo quiero ser deportista de alto rendimiento y eso es en lo que me voy a enfocar, pues sí sería importante hacer una valoración antropométrica específica que nos permita definir, bueno, a qué deporte de pronto le puedo apuntar más con mi composición corporal. Pero digamos que yo digo que a nivel ya un poco más recreativo y todo, pues no tiene tanto problema este tema. Bueno, y creo que ya la última pregunta por el día de hoy, y nos hablan del ayuno intermitente, nos preguntan que qué tan bueno es, y a su vez otra de los invitados que están con nosotros conectados nos pregunta que qué recomendación pues puedes dar en una dieta basada en ese ayuno intermitente. Bueno, realmente el ayuno intermitente, digamos que es un tema que se ha puesto muy de moda. Realmente encontramos artículos científicos que avalan como su uso, pero lo que quiero de pronto como hacer énfasis es más en el acompañamiento que deben tener. No es que yo decida hacerlo y voy bajo de internet de un plan de alimentación y comienzo a realizarlo, no. Si ustedes deciden comenzar con el ayuno intermitente, es importante el seguimiento nutricional, el seguimiento médico, y que ya de acuerdo a las características particulares del individuo sea estructurado como ese plan de ayuno intermitente, o sea, que no lo hagamos como porque sí, o que no nos basemos, como les digo, muchas veces, ahorita que tenemos tanto acceso a la información, no sabemos qué tanto de lo que vemos en las redes sociales y en internet es cierto y tiene como ese soporte científico. Había como, no sé, una frase que yo veía es como primero, antes de dejar de comer, hay que aprender a comer. Entonces pienso que lo principal es instaurar unos buenos hábitos alimentarios, y si van a iniciar con esto, pues sí tocaría ya como con recomendaciones muy específicas al caso, dadas por la nutricionista y por el acompañamiento también del médico, que muchas veces pues es importante como ese trabajo también interdisciplinario. Perfecto, profe Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por todos los consejos que pues les das a nuestros deportistas, a la comunidad en general de la Universidad Inca, que pues gracias a ellos también pudimos realizar esta charla. Recordarle pues a todas las personas que están conectadas y que nos han escrito que donde pueden ver el video completo. Queda tanto cargado en nuestra página de Facebook, del Facebook de la Liga de Tenis de Bogotá, y a su vez queda en el canal de YouTube del programa profesional de cultura física y del deporte de la Universidad Inca. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente por la invitación que me hicieron, y espero que realmente este espacio pues sea de gran utilidad para entrenadores, deportistas y padres de familia. Muchas gracias también a todas las personas que nos acompañaron. Nos esperamos la próxima semana con más Facebook Live, Instagram Live que vamos a tener con varios personajes importantes del tenis bogotano. Chao. Bueno, buen día para todos.